Bueno, luego de la pausa llegó el momento esperado, como usted habrá escuchado, ya tenemos al invitado en línea, está con tos, seguramente vio el frío, el cambio de temperatura que se nos vino, pero ya lo tengo al licenciado Alberto Onganía aquí por supuesto, en Libre Opinión para charlar con él de un montón de cosas. Pero muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, como siempre. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El gusto es mío. Sí, tenés razón. Bueno, los cambios de tiempo nos afectan a todos, pero voy a tratar de mantener la voz de una manera que no me lleve a la tos. Bueno, no hay problema. Mira, yo hoy andaba haciendo una recorrida por los medios y demás, y también vos me lo mandaste, ¿no? Dio la coincidencia. Vos portás apellido. Sos un hombre democrático, pero portás apellido. El apellido Onganía, que nos retrotrae al presidente Juan Carlos Onganía, presidente de facto en su momento, en la destitución de uno de los mejores presidentes para mí, que fue Arturo Humberto Ilia, y donde, como todo golpe militar que fue en la Argentina, fue propiciado por civiles. Nunca los militares per se cortaron un gobierno democrático, sino que acá, y lo digo con nombre y apellido y me hago cargo, el peronismo fue a golpear, eh, y algunos también de propia tropa, como quien se dice, fueron a golpear las puertas de los cuarteles para derrocar a Ilia, aludiendo que era un presidente muy lento, ¿no? Yo recuerdo que Ilia, entre otras cosas, no generó inflación, no generó deuda externa, pagó deuda externa, había casi pleno empleo, educación a un nivel superlativo, y un hombre que se fue con menos como presidente de lo que declaró cuando llegó. Realmente un ejemplo de persona. Pero bueno, los intereses creados, los laboratorios, los contratos petroleros, todo eso que le cortaba el negocio a mucha gente hizo que este hombre no nos sirve, este hombre nos juega en contra, este hombre es del pueblo y nosotros con el pueblo solo cantamos la marcha. Discúlpame, ¿no? Que sea así. Y es una nota que el señor historiador Felipe Piña escribe diciendo que Onganía, un tiempo antes de la destitución del gobierno democrático, viajó a Estados Unidos para prepararse, lo cual me parece una mentira absoluta. Yo que tengo la edad y que la viví, y que tengo conocimientos históricos. Me extraña del señor Piña, que es un historiador, es una persona y se puede equivocar, pero me parece que es más tendencioso políticamente el informe que la realidad. Desasname, por favor. Bueno, como vos bien decís, siempre hay una asociación del apellido. Yo siempre aclaro, soy Alberto Onganía, hijo de Alberto Cosme Onganía, que era mi padre. Obviamente que yo conozco la historia no solamente de los libros, sino la conozco desde el plano familiar. Y en este caso, que no quiere decir de que cuando uno lleva un nombre tenga que estar de acuerdo sí o no con ese nombre, con la repercusión que tiene en la historia. En mi caso, bueno, estoy muy orgulloso de muchas de las cosas que ha hecho por el país. Pero con respecto a esa nota que salió en el diario, que Piña escribió como siempre con la izquierda, hay bastante falsedad. Para empezar, Onganía no fue a West Point 2 años antes a prepararse para el golpe. Primero, por una sencilla razón, porque a West Point lo manda el mismo presidente Ilia, porque él era el comandante en jefe del ejército en ese momento, y todos los militares de Latinoamérica iban a esa academia porque estaba latente la amenaza del comunismo en el gobierno a través de la fuerza.
vale decir de que él fue como otros presidentes, y como otros presidentes enviaron a, a sus generales, a sus militares. Además, en la época que él participa de este encuentro, participa con un largo y bastante recorrido a favor de la democracia. No nos olvidemos que cuando los militares hacen el golpe a Frondizi, el único militar que respondía al gobierno democrático y ofreció salir con su ejército y contrarrestar la revolución que le estaban haciendo, fue el general Onganía, que era quien comandaba Campo de Mayo en ese momento. En otras dos oportunidades, ya con Guido como presidente, Juan Carlos Onganía manejó la parte azul del ejército en la lucha de azules contra los colorados que eran los más antiperonistas, pero que además querían intervenir en la política. En esta lucha, donde el presidente Guido estaba al frente del Poder Ejecutivo en ese momento, el bando azul, que estaba comandado por Juan Carlos Onganía, no hacía más que defender a la democracia y defender, obviamente, la profesionalidad del ejército argentino, mientras que los colorados, que eran antiperonistas acérrimos, ellos lo que querían era también intervenir en la política. Y esto fueron combates importantes, fueron dos combates que se dieron en Argentina, estos dos bandos, en la que hubo muertos además, y justamente para defender las instituciones. En el gobierno de Ilia, yo coincido con vos que fue un buen gobierno. También coincido con que el gobierno de Frondizi fue un buen gobierno también. Era una época donde se estaba perfeccionando la industria argentina, que estaba muy obsoleta. Teníamos industria, pero estaba obsoleta, y se estaba perfeccionando y mejorando para que podamos llegar al mundo con nuestros productos. Cosa que siguió durante unos cuantos años después hasta el gobierno de Levington. Después ya, cuando viene la NUCE en el 71, ya se había perdido ese rumbo. Hablando de perdón, ¿no? El gobierno de Onganía, no tengo entendido, sino que yo lo viví, fue uno de los gobiernos que más obra pública hizo sana, llamémosle, donde no hubo corrupción. Más allá de los entreveros que meten la noche de los lápices, la represión, etcétera, 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 que tenía connotaciones que venían por el lado de el Che Guevara y que venían por el lado de los Tacuara. Digo, ¿no? Para que Felipe Piña, si ve esto, por ahí aprenda un poquito, ¿no? Yo les recuerdo que acá, en la época de Frondizi, Frondizi lo trajo a Fidel Castro, que a la postre, con el Che Guevara preparado, empezó la revolución en América con las consecuencias que llegan hasta el día de hoy y donde en un momento dado le soltó la mano al Che Guevara y bueno, y permitió que en Bolivia lo mataran. Pero en la Argentina comenzó el tema del comunismo con los Tacuara, luego con los guevaristas. Lo digo para que Felipe Piña ponga todo también, ¿no? Porque esa es la verdad. Claro, Pero esa era la amenaza, claro. exactamente. Digo porque yo no soy Esa historiador, pero no leí, la viví. Entonces, por el otro lado, debemos recordar que el gobierno de Onganía, sin ser promilico, cuidado, solamente, así como digo lo de la noche de los lápices o las cosas malas que pudo haber habido en cuanto a reprender o hacer represión, también están las cosas buenas.
Vuelvo a repetir, esa represión vino por el lado del comunismo, no por un boleto. El boleto fue la excusa que utilizó la oposición al gobierno para poner la excusa de que se habían desaparecido personas, etcétera, etcétera, etcétera. Que las hubo, realmente no está comprobado porque hay muchos que aparecieron vivito y coleando después por otros lados. Pero el tema es que chocó en Cerros Colorados, un emprendimiento espectacular, Piedra del Águila, eh, si mal no recuerdo, no recuerdo, lo viví y lo inauguré, el túnel subfluvial, en diciembre del año 1969. Lo inauguré el día anterior que Onganía lo inaugurara, porque como yo estaba compitiendo en Santa Fe, yo era un atleta profesional, y nos invitaron a un grupo de atletas a visitar y a recorrer el puente. Por ahí nos usaron de conejito de Indias, ¿no? Pero realmente una obra espectacular, la primera, una de las primeras bajo el agua y que aún sobrevive 31 y 23, 54 años va a cumplir el túnel subfluvial. Empleo, no hubo Sí, inflación. sí. Alguna de las políticas, era Krier Bacena el ministro de Economía, creo, si mal no recuerdo, y esas políticas hicieron que la Argentina creciera. Bueno, hoy podemos retrotraer alguna de esas políticas, Alberto, vamos, ya está aclarado lo de Sí, Onganía. primero te quiero corregir una cosa. Creo que confundís la noche de los lápices con las noches de los bastones Ahí está, largos. perdón, sí, La tenés noche razón. de los lápices es del proceso de reorganización Sí, nacional sí, sí, tenés y la razón. noche de los bastones largos es cuando se intervienen las universidades y bueno, ese es un tema lamentable que obviamente él se hizo cargo porque ya había sido nombrado presidente de la nación. Eh, Recuerdo otra cosa más, antes de pasar a lo que vos me preguntás, que el golpe en realidad él no es el que hace el golpe, sino Julio Alzogaray, el general Julio Alzogaray, hermano de Álvaro Alzogaray, y él es convocado a ser el presidente de la nación porque se había estado preparando para presentarse a elecciones y tenía un equipo de gobierno y de gente que presta para las elecciones. Inclusive cuando asume la presidencia hasta que terminó su presidencia, nunca tuvo estado de sitio. Pero con respecto a tu pregunta, sí, Krier Bacena, junto con Jorge Salimey, un empresario y economista demócrata cristiano, y Danilo Pastore fueron los tres ministros de Economía que tuvieron en ese periodo que fue desde el 66 hasta el año 70, donde hubo bastante estabilidad económica, inflación cero durante 3 años, con algunos ajustes y demás. Pero ahora vos me preguntás si eso se puede aplicar hoy. Bueno, mirá, los momentos son distintos. El país vive hoy una realidad diferente a la que se vivía en aquel momento y el potencial y los recursos también son distintos. Lo que sí te puedo decir que, bueno, muchas de las cuestiones que en aquel momento, como muy bien vos decías, en la gestión de Ilia, en la gestión de Frondizi, de Guido, que después continúa con Onganía, había un foco en la industrialización del país. El país estaba industrializado y además estaba modernizando su capacidad de industrializar, que hoy es una necesidad. Lo que pasa que en Argentina, uno de los grandes problemas que nosotros estamos viviendo hoy en día es que ya no tenemos esa mano de obra especializada que teníamos en aquel momento. En aquel momento la mano de obra estaba. La capacidad de producir también estaba. Nosotros hoy en Argentina, la Confederación General Económica no tiene los números como los tenían en aquellos años,
de esplendor de la época del 60, del 50, de cuántas en realidad son las empresas que hay en Argentina, pero la estimación de todos los que tienen cámaras, los que tienen entidades que manejan empresas, todos coinciden en que hay 600.000 empresas. 600.000 empresas en un país con prácticamente 45 millones de habitantes es muy poco, es muy poco. Para que te des una idea, España tiene 3.600.000 empresas. Entonces, acá el gran problema que nosotros tenemos es que toda esa gente que no está trabajando, no se está ni perfeccionando, ni capacitando, ni ejerciendo, ni profesión, ni ningún tipo de oficio. Vale decir que si nosotros podemos volver a industrializar Argentina, que industrializar Argentina es lisa y llanamente sacar la presión sobre lo que produce el campo, porque el campo es a quien hay que ir a demandarle los dólares y a demandarle el potencial para que ingrese al país, porque no hay de otro lado donde sacarlo, no está ni en el turismo ni en la industria. Entonces, el problema que tenemos hoy, a diferencia de la década del 60, la década del 60 teníamos que perfeccionar nuestra capacidad de producir para encontrar mercado. Acá el primer gran desafío que tenemos los argentinos pasa por formar técnicos, formar operarios, formar ingenieros, formar administrativos. Nosotros necesitamos en Argentina empezar a formar a quienes tendrán que en algún momento ocupar los lugares en la fuerza de producción. Si no, vamos a tener que terminar importando obreros, importando técnicos, ingenieros de otros países. ¿Y eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Nosotros en esta ayuda social, los famosos llamados planes sociales, que muchos nombramos como un cáncer en nuestro país, esa es una de las herramientas para fabricar pobres que están usando los políticos corruptos que nos gobiernan desde hace prácticamente más de 20 años, para condenar a una persona a un techo. O sea, le dan 70, 50, 120, no importa el valor que le dan. Es el techo. El gobierno le va a dar eso y más de eso no le va a dar. Entonces lo están condenando a tener un nivel que por sobre eso no va a tener. Que en un país donde la libertad y la igualdad de oportunidades está al servicio de todos sus habitantes, el techo es lo que él pueda producir, lo que él pueda trabajar, lo que él pueda desarrollar en su carrera, en lo que le gusta y en lo que puede llegar a hacer. Entonces, esta gente, estos argentinos que hoy tienen esta ayuda del Estado, deberían tener esa ayuda, pero deberían estar capacitándose. ¿Qué quiero decir con esto? Que quienes reciben una ayuda social tendrían que estar 4 o 5 horas en un lugar aprendiendo alguna de las disciplinas que se va a necesitar en el futuro de un plan si el gobierno tuviera un plan, obviamente, un gobierno que apostara a la industria. En Argentina no tenemos ese gobierno ni hoy, ni lo tuvimos antes, ni hace bastante que lo tenemos, porque obviamente que las políticas son claras, ¿no? Políticas donde la inversión en producción no existe, las inversiones van todas a la parte financiera. Vos no podés tener un país con inversión en producción cuando tenés las tasas que están en 80, 90%, donde la inflación se come el salario de quienes son los primeros consumidores de los productos que nuestras industrias pueden llegar a producir. Porque antes de lograr el mercado externo con nuestras industrias, tenemos que explotar el mercado local. Y el mercado local
al mercado local lo están debilitando cada vez más. La gente no tiene dinero. No sé si me explico, Carlos, con esto. Sí, Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy que no había en aquel momento? En aquel momento había más transparencia en la gestión. Había mucha más transparencia en la gestión. Vos recién nombrabas que a Ilia le decían tortuga, pero había transparencia en la gestión. En el gobierno de Frondizi él se hizo la foto con Fidel Castro, pero había transparencia en la gestión, como en el de Guido también. En el gobierno de Onganía, un gobierno de facto, que en ese momento era algo que no era fuera de lo común. Pensemos que unos años antes, uno de los líderes argentinos venerados hasta hoy, que era el general Perón, también fue vicepresidente de un gobierno de facto y además integró un gobierno de facto que fue el gobierno de Edelmiro Farrell. Pero había transparencia en la gestión. La corrupción es algo que empieza a venir después. Primero con la malversación de fondos, después la corrupción. Hoy directamente tenemos que soportar los argentinos delincuentes a un nivel que nunca hemos visto en nuestro país, porque esto ya no es corrupción, ya es una asociación ilícita conformada para robar. Entonces, ese contexto sí es muy distinto y el primer paso para cualquiera de las políticas que uno quiera poner en práctica en Argentina para salir adelante, el primer paso es lograr, como en aquellos tiempos, la transparencia en la gestión. No podemos seguir permitiendo y soportando a los argentinos que entre a un, mira, ni siquiera te digo poder ejecutivo, no te digo gobernador, no te digo intendente, cualquier lugar del gobierno transforma su economía personal en una economía de un gran empresario de cualquier parte del mundo. Se hacen millonarios con cualquier gestión. Vos fijate el caso de los que están hoy, Lázaro Báez, que era un banquero que, no, ni un cajero banquero, era bancario, no banquero. un bancario, un cajero de banco que hoy es multimillonario, tiene 23 veces la ciudad de Buenos Aires en terrenos, en campos, en la Patagonia. Entonces, esas son las cosas que deberían, para empezar, cambiar en Argentina. Y una vez que estas cosas cambien, o sea, que tengamos funcionarios públicos que vienen a hacer algo por su comunidad, obviamente que a cambio de dinero, pero mucho más importante, a cambio del prestigio que tiene que dar la función pública. Pero no para hacerse millonarios ni para quedarse en el poder eternamente. Sí, Traigo a colación, para aquellos no memoriosos o que no conocían, que añoro la administración de la planta General Sabio, que luego fue Somisa y luego pasó a manos de Techín, desaprovechado por el gobierno argentino de facturar muy bien. Extraño la administración de yacimientos petrolíferos fiscales, de yacimientos carboníferos fiscales, de aerolíneas argentinas. Extraño esas administraciones donde hoy se brega tanto por la nacionalización de esas empresas que en su momento fueron renacionalizadas, porque Menem las vendió, y que tienen un déficit espectacular cuando en aquella época, estamos hablando de los 60, 70, eran superhabitarias, con un, qué sé yo, un cuarto de personal de lo que tienen hoy. ¿Mm? Que hoy, encima de dar pérdida, mantienen más del doble de la planta. El caso de aerolíneas es patético. Es récord de empleados de una línea aérea medido con la cantidad de aviones que tiene y de permanencia en descanso
de las tripulaciones que se cruzan. Realmente inconcebible, inconcebible. Claro, robaron cuando vendieron y vuelven a robar cuando las vuelven a comprar. Así se maneja el corrupto en Argentina y en todo el mundo. Por eso que el gran desafío que tenemos los argentinos, en primer lugar, es empezar a pensar de que los funcionarios públicos son servidores públicos y uno debe pedirles que sus vidas, antes de asumir algún cargo, hayan sido un ejemplo tanto para su familia como para la sociedad. Quien vota a una persona que viene del delito, que una persona que es mala vida y que no puede justificar lo que tiene, de movida ya está cometiendo el error de entregarle sus recursos para que los administre a alguien que está demostrado de que no es lo que va a ser. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que los argentinos primero debemos, sí. No, no, está lo que para cerrarte un poquito la situación de que acabas de decir. Los políticos, en general, no todos, pero en general una cosa, en particular hay muchos que son personas correctas, obviamente, no pongamos todos en la misma bolsa, pero todos tienen que entender que son empleados nuestros. O sea, ¿yo qué digo? Pueblo pobre, dirigentes ricos, sindicalistas millonarios, empleados que aportan a ese sindicato, pobres. ¿Cómo es la historia? Yo pregunto, ¿no? Yo pregunto. Son empleados de los trabajadores y aquellos que manejan los trabajadores son ricos. No sé, yo pediría, que sean intervenidos, ¿no? Los sindicatos para ver qué está pasando, porque encima son dueños de la salud y la salud deja mucho que desear. ¿Dónde va la plata? ¿Nunca se preguntó usted, señor que está escuchando, que está viendo, señora, doña Rosa, don Pepe? ¿No se preguntaron eso? ¿No se preguntaron que los muchachos que gobiernan son multimillonarios con un pueblo pobre? ¿Que cuando ellos se jubilan tienen jubilaciones millonarias y usted está cobrando la mínima y se rompió la cabeza, por no decir otra cosa, 40 años? Seguí, Alberto, por favor. Bueno, es despertar conciencia, Carlos. Yo hay una cosa que sostengo siempre que me preguntan cuáles son las propuestas que tengo para nuestra querida Argentina y una de las principales propuestas que hay que decretarlas desde el primer día en un gobierno es que se terminen las reelecciones. No tiene que haber más ni reelección de presidente, no tiene que haber más ni reelecciones de gobernadores, ni de intendentes, ni reelecciones de sindicalistas. Quienes quieran ejercer un lugar como lo que es la administración pública o lo que es la administración sindical, tienen que estar por un periodo y después a otra función diferente. No vengan más con el versito y si es una buena gestión se merece una segunda gestión. No, mentira. Las segundas gestiones son justamente para reforzar el delito que vienen cometiendo de la gestión anterior. O taparlo. Entonces, claro, tapar y reforzar ese sistema para saquear los recursos de los demás en beneficio de un minúsculo grupo que se hace rico justamente con esos recursos. Entonces hay que terminar con las reelecciones. Ese es el primer paso. Que cada político que se postula para presidente, gobernador, intendente, sindicalista que se postule, sepa que va por un mandato a dar lo mejor de sí para que la historia lo conozca a través de sus acciones, que trascienda como nuestros héroes, ¿sí? A través de sus acciones, pero que tenga en cuenta que ahí se terminó. Después podrá estar en otro lado de la función pública, en alguna otra cosa, pero no de vuelta en el mismo lugar. Esa es la principal herramienta
para desarmar sistemas de corrupción. Esa es la principal herramienta para desarmar sistemas de corrupción. La otra herramienta la tiene el pueblo. El pueblo tiene que darle la espalda y dejar de decir, bueno, voto a este para que no gane el que gobernó anteriormente, que hizo un desastre. Voto a este porque si voto al otro, que es honesto, seguramente no va a ganar. Entonces tirar el voto. No, ¿sabe qué pasa, querido oyente? Tirar el voto es darle el voto justamente a alguien que sabemos que no va a gestionar los recursos en favor del pueblo. Entonces, eso es tirar el voto. Y la gente debe empezar a participar. La forma de participar es acercarse a los partidos políticos honestos. Y vos me vas a decir, ¿y cuáles son los partidos políticos honestos? Los partidos políticos honestos son los que le van a abrir la puerta a cualquier ciudadano de la República Argentina, sin que tenga que tener un amigo dentro del partido, sin que tenga que poner algo a cambio para entrar, solamente por el hecho de querer participar e involucrarse. Ese es el partido honesto. Si usted para entrar en algún determinado partido ve que tiene dificultad, que no le dan lugar, que no se puede ni siquiera afiliar, porque después pueden llegar a tener miedo de que esos afiliados voten en contra de los que manejan el partido, bueno, ese no es el partido honesto correcto. Entonces, vayan, militen en los partidos que les dan lugar y empiecen esta lucha que no la va a hacer otra persona que el mismo ciudadano, el que trabaja, el que estudia, el que forma una familia, el que tiene un comercio, quien sobrevive en esas pequeñas 600.000 empresas que tiene nuestro país, entre comercios y empresas que todavía están en pie. Esos son los que tienen que tomar las decisiones de los lugares de gestión. Y los lugares de gestión justamente requieren de esta participación, porque si no, es como lo decimos muchas veces, los lugares que no ocupan los honestos, lo ocupan los otros, los delincuentes, los ladrones, los narcotraficantes, los creadores de pobreza. Por eso es que hay que analizar cuándo la Argentina estuvo bien, y en cualquier momento uno te puede decir en tal gobierno, otro te puede decir en tal otro, pero en los momentos que Argentina estuvo bien era porque había una administración honesta. Y una administración honesta es cuando el gobernante quiere ser gobernante por el prestigio y por quedar en la historia por sus acciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Argentina, pero no se pueden hacer con corrupción en ninguno de sus tres poderes. El gran desafío de este proceso que necesitamos, primero de reindustrializar nuestro país, necesita cambiar esta cuestión de gente que cobra un plan y no se está capacitando en ningún oficio, en ninguna disciplina, porque a ellos vamos a necesitar para reactivar esta industria. También necesitamos crear confianza en las gestiones, porque si los argentinos no somos los que invertimos en producción, no van a venir de ninguna empresa del mundo a invertir en Argentina. Y sepan también los argentinos que cada vez que los gobernantes se ponen contentos porque han aprobado un nuevo crédito, cada nuevo crédito que llega es un escalón más que nos devaluamos. Porque esos créditos desaparecen rápidamente, no se hace nada en beneficio de la producción, no se hace nada en beneficio del pueblo, de la salud, de la educación, desaparece ese dinero y no nos deja nada como aporte. Entonces, los argentinos debemos invertir en Argentina, pero para que eso pase, los gobernantes tienen que crear confianza. Y crear confianza no se decreta. La confianza no es un decreto que dice a partir del lunes hay que confiar en este gobierno, como muchos ministros de Economía intentan hacer. La confianza se decreta con los hechos. Como así en la actividad privada uno tiene que demostrar con los resultados
Los gobernantes tienen que demostrar con los hechos y con los resultados que son una administración sana, que se puede invertir en nuestro país y terminar con esta decadencia infame, con cifras de pobreza que nunca hemos vivido en Argentina, con una pérdida del poder adquisitivo que ya prácticamente nadie tiene sueños demasiado caros, porque los sueños dentro de poco van a ser ir a comer una pizza una vez por mes afuera. Ya. Alberto, un Alberto Onganía sin pelos en la lengua hoy. 7.7%, quiero cerrar porque se nos acaba el tiempo, pero veo que tenemos para extenso, o sea que en la semana podemos hacer algo especial también, pero realmente 7.7% de inflación mensual marcó el INDEC, que es oficial, y una vocera presidencial que salió a echarle la culpa a la guerra, a la pandemia y a los formadores de precios. Y que dice que ya se avisora la mejoría. Yo le contesto, señora, estamos en hiper. Usted parece que vive, como decía un señor tucumano, Saadi, el jefe del clan en aquel momento, está en las nubes de Úbeda usted, realmente. No vive en la realidad. Viven en un país paralelo, en una situación paralela, dentro de un país completamente bizarro. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que tiene razón? Sí, Sin sí, sí, palabras, sí. sin palabras. Totalmente así. Inflación es menos de dos dígitos. Inflación galopante es cuando la inflación está en dos dígitos, en más de uno. Y cuando tenés tres dígitos es hiperinflación. Obviamente que después tenés diferentes niveles de hiperinflación, pero con 7,7% ya nos da por encima de los 110 la inflación anual, la hiperinflación anual, así que estamos en una hiper por más que ellos lo quieran dibujar. Pero bueno, ¿qué podemos esperar en el país donde el presidente dice que estamos creciendo? El país donde el presidente dice que faltan dólares justamente por este gran crecimiento que tenemos, en el país donde un presidente te dice que la inflación es un fenómeno psicológico, como dicen algunos economistas, y encima te da ejemplos de lo que dicen algunos economistas. Pregúntale a mi, Nos toman el pelo. Pregúntale a mi bolsillo si es psicológico. Y en realidad sí, Exactamente. tiene razón, está creciendo la Claro. bronca de la gente, ¿eh? La Sí, bronca sí. de la gente. Alberto, un gusto, charlamos, que tengas un excelente fin de semana y charlamos para ampliar todo esto ya estando en la actualidad argentina. Hemos venido de los 60 para arriba, debido a una nota que sacó Felipe Piña hoy en Clarín, en la cual realmente me pone en dudas algunas situaciones en cuanto reconozco su capacidad historiadora, pero que tiene una cierta tendencia ideológica. Y los historiadores tienen que ser objetivos. Y aquí no hay objetividad o desconocimiento o falta de investigación. Porque creo que el señor Felipe Piña en aquella época recién paseaba en el carrito con sus papás, y él adentro del carrito. Así que un gusto, que tengas, vuelvo a repetir, un muy pero muy buen fin de semana y gracias por aclararnos estas situaciones. No, por favor. Gracias a vos. Estaba con nosotros Alberto Onganía, el licenciado Alberto Onganía, que obviamente dio explicaciones acerca de su antepasado, del cual él, como dijo, yo soy hijo de Cosme, creo, si mal no recuerdo, Cosme Onganía. Bueno, ahí está el parentesco, pero bueno, pero tampoco voy a dejar pasar algo que no es así, más allá de que soy un hombre democrático. Bueno, perfecto, usted lo escuchó. Así que bueno, ahora sí, señores, muchas gracias por habernos acompañado, por estar aquí en Libre Opinión en este día, en este sábado. Disfrutemos el fin de semana, un poquito fresquito, pero en familia. Disfrútelo, páselo lindo
Y si no tiene familia, busque un amigo, ¿eh? Abrácelo. Y si está mal, dígale que Jesús lo ama. Y va a ver cómo cambia todo. Dios los bendiga. Nos vemos en la semana. Seguro. En la semana tenemos 2 o 3 especiales ya preparados con distintos políticos para, bueno, ver cómo marcha todo con el devenir de, obviamente, las PASO y qué es lo que piensan. Nos encontramos. Usted a través de las redes sociales se va a enterar el día de las entrevistas. De mi parte, me despido. Chau. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Chau, chau.